La historia de Santa Gertrudis comienza en un lugar donde el misterio de la fe envolvía cada detalle de la cotidianidad, donde las primeras horas del día despertaban al sonido de las campanas y las oraciones de una comunidad dedicada a Dios llenaban el aire con una paz casi palpable. Era en la Alemania medieval, entre colinas suaves y un clima riguroso, que la joven Gertrudis fue enviada aún niña al convento benedictino de Helfta. Tenía solo 5 años, una época en que el mundo aún es simple, y el espíritu de una niña se moldea con la facilidad de una arcilla aún húmeda. Ese convento, con sus muros sólidos y austeros, representaba para muchos un lugar de paz y devoción, pero para Gertrudis se convertía en una nueva vida, una ruptura con todo lo que conocía y el inicio de una búsqueda que ella aún no podía entender. La pequeña Gertrudis no era huérfana, como muchos que eran entregados al convento. Era una niña entregada a la iglesia por su familia en un gesto de fe y tradición. Era práctica común de la época que familias nobles enviaran a sus hijos a los monasterios, ya sea para garantizar su formación religiosa, ya sea para fortalecerlos espiritualmente en una época de constantes incertidumbres. La pequeña no podría prever cómo esa decisión la transformaría. Para ella, el convento no era un hogar conocido y acogedor, sino un espacio de constantes descubrimientos y una disciplina rigurosa que, aunque edificante, aún le era desconocida. En los primeros días, cada rostro le parecía distante, cada costumbre nueva y hasta las oraciones eran un misterio. Sin embargo, también era un lugar donde el amor a Dios llenaba todos los espacios y lentamente la atmósfera silenciosa y acogedora fue moldeando su corazón. A su alrededor, las monjas, con sus vestiduras simples y ojos serenos, eran figuras que, a pesar de serias, la trataban con paciencia y cuidado. Era como si cada una de aquellas mujeres dedicadas a Dios la hubiera acogido como a una hija. En el convento, aprendía a reconocer el sonido de los pasos que resonaban por los corredores de piedra, a observar la suavidad de los gestos y la rigidez de horarios que regían cada día. En las primeras noches se dormía al sonido suave de los cantos nocturnos, acompañada por el vasto y misterioso silencio del convento. Poco a poco, la rutina fue envolviéndola como un manto, y comenzó a aceptar el ritmo tranquilo y devoto de aquel lugar sagrado. Los años de infancia de Gertrudis fueron marcados por la enseñanza de las hermanas que guiaban cada una de sus actividades, desde las oraciones matutinas hasta las horas de aprendizaje. Había algo de desafiante en ese nuevo cotidiano, pues el rigor de las oraciones y las lecturas estaba entrelazado con largas horas de estudio y meditación. Desde temprano, Gertrudis se destacó por su inteligencia, una mente ágil y curiosa que rápidamente dominaba las lecciones. Pero había más que inteligencia en su espíritu, una fuerza profunda que, aunque aún dormida, parecía crecer silenciosa. A cada nueva lectura de las Escrituras, se perdía en las palabras, intentando descifrar el misterio oculto en las historias y enseñanzas. El convento de Helfta no era solo una escuela de fe, sino también un refugio de estudio y conocimiento. Era un centro donde se mantenían copias raras de escritos sagrados y obras clásicas, donde el aprendizaje era visto como una extensión de la fe. Y allí, Gertrudis pronto fue presentada a textos en latín, hebreo y griego, que bajo la orientación de maestros pacientes, ella aprendía a descifrar. Con el paso de los años, el estudio se convirtió en su ocupación y su pasión. Cada línea que leía, cada oración que recitaba, la hacían sumergirse en una sed de entendimiento, un anhelo por algo que trascendía las palabras. Ella era una joven que comprendía mucho más de lo que su mirada infantil podría demostrar. En sus reflexiones se preguntaba si la verdad que tanto buscaba
podría estar oculta en las líneas de los textos o tal vez en las entrelíneas de su propia vida. Sin embargo, a pesar de la profundidad de su aprendizaje, una sombra de inquietud pendía sobre ella. Como una llama que arde silenciosa, Gertrudis comenzó a sentir que, aunque rodeada de conocimiento y santidad, le faltaba algo esencial. En los momentos de oración, su corazón no se contentaba solo con las palabras memorizadas. Buscaba una conexión más profunda, un sentido mayor. En las noches silenciosas, a menudo se sentaba en un rincón, observando las estrellas a través de las estrechas ventanas del convento, tratando de escuchar una voz que le explicara lo que su corazón ansiaba encontrar. Esta sensación de vacío fue creciendo, y aunque la joven Gertrudis se destacaba por su sabiduría, había un misterio que ni los textos sagrados ni los consejos de las hermanas podían llenar. Con el paso de los años, su inquietud se volvió visible para las otras hermanas. Muchas de ellas intentaban confortarla, aconsejándola a mantenerse fiel a las oraciones y a los estudios. Pero, por más que siguiera sus consejos, Gertrudis sentía que su corazón seguía distante. No era una duda sobre la fe en sí, sino un anhelo de que Dios se revelara a ella de forma más íntima, más personal. Como cualquier persona que busca con ardor, ella anhelaba una experiencia genuina de la presencia divina, algo que pudiera llenar el vacío que las palabras no lograban alcanzar. Hubo momentos en que esta búsqueda intensa la hacía sentirse sola. Las oraciones, que para las otras hermanas eran un consuelo, se convirtieron para Gertrudis en un terreno de reflexión y búsqueda. Las horas de silencio, que para muchos traían paz, para ella eran también momentos de confrontación consigo misma. Se miraba en el espejo de su alma y se preguntaba si estaba verdaderamente cerca de Dios o si, tal vez, su fe era solo un reflejo de lo que las otras hermanas sentían. Eran preguntas difíciles que la consumían en silencio, pues sabía que el propio acto de cuestionarse podía parecer un signo de debilidad. Pero esta crisis, en lugar de alejarla, profundizó su determinación. Con el tiempo, comenzó a orar de manera más íntima, más personal. Las palabras formales se dieron lugar a conversaciones silenciosas, diálogos sinceros donde, en secreto, ella exponía a Dios sus dudas, angustias y deseos. Fue una fase de intenso crecimiento espiritual, donde su fe comenzó a transformarse de algo aprendido a algo sentido, vivido, pulsante. Gertrudis pasaba horas frente al altar, en profunda contemplación, esperando pacientemente una respuesta, una señal. Su fe era una lucha, pero una lucha que ella abrazaba con dedicación, pues sabía que en algún momento Dios escucharía su clamor. Al mirar a la pequeña Gertrudis tan joven y ya tan llena de profundidad, no se veía solo a una niña en busca de respuestas, sino a un alma elegida, destinada a una gran misión, aunque aún desconocida. A lo largo de los años, Gertrudis, ya una joven adulta, se había hecho conocida en el convento no solo por su inteligencia, sino por la profundidad de sus cuestionamientos. Se destacaba por la facilidad con que absorbía el conocimiento, la rapidez con que memorizaba los textos y por su habilidad en comprender e interpretar complejos escritos teológicos. Sus superiores observaban, con un mixto de orgullo y prudencia, el fervor intelectual que ella desarrollaba en sus estudios. Los días de Gertrudis estaban llenos de la austera rutina del convento, pero para ella, los momentos más esperados eran aquellos en que podía dedicarse a los estudios en medio de la biblioteca, un santuario de páginas envejecidas y el aroma de los manuscritos. Era allí donde encontraba su refugio. En la quietud de los corredores de piedra, Gertrudis se sumergía en las palabras de los grandes santos y teólogos. Leía con pasión,
buscando en cada línea, en cada fragmento de las Escrituras, una respuesta que llenara el hambre de sentido que habitaba en su corazón. Sin embargo, el estudio, que debería acercarla a Dios, a veces parecía alejarla aún más. Era como si a cada nuevo descubrimiento surgieran más preguntas y su espíritu anhelaba algo que no podía ser comprendido solo con la razón. La inquietud crecía silenciosa y ella se preguntaba si su amor por el conocimiento estaba, de algún modo, impidiéndole alcanzar la verdadera comunión con Dios. Muchas veces, la joven Gertrudis permanecía en la biblioteca más allá de lo permitido, con una vela encendida a su lado y pilas de libros abiertos. En algunas noches, las otras hermanas pasaban por el corredor y la encontraban inmersa en sus lecturas, inclinada sobre el pergamino, con el rostro iluminado por la tenue luz de la llama. Algunas sonreían al verla allí, admirando su determinación, mientras que otras miraban con cierta aprensión, temiendo que ese amor por el saber pudiera convertirse en un obstáculo para su vida espiritual. Sin embargo, para Gertrudis, esa sed de entendimiento era una extensión de su fe. Creía que, al conocer más profundamente las verdades sagradas, se estaría acercando a Dios. Pero, con el paso del tiempo, ese deseo comenzó a consumir su corazón de manera diferente. Hubo un momento en que Gertrudis sintió que su búsqueda intelectual ya no le proporcionaba la misma paz. Era una fría tarde de invierno y el convento estaba en silencio. Ella leía atentamente un tratado teológico sobre la naturaleza del alma y la santidad, tratando de encontrar en las palabras una respuesta para su propia inquietud. Sin embargo, al terminar de leer, sintió un vacío inesperado, como si el texto, aunque profundamente sabio, no la tocara. Era como si las palabras ya no tuvieran el poder de alcanzar la profundidad de su alma. Gertrudis se sintió frustrada y por primera vez cuestionó si su fe estaba realmente fundamentada en algo sólido o si se había convertido solo en una búsqueda intelectual vacía. Con el tiempo, esa frustración se intensificó. La joven comenzó a darse cuenta de que el conocimiento, aunque noble e inspirador, no le daba la paz que buscaba. Era como si estuviera frente a una puerta cerrada, con el ardiente deseo de cruzarla, pero sin las llaves para abrirla. En un impulso de sinceridad, Gertrudis confesó sus dudas a una de las hermanas mayores, que escuchó pacientemente cada palabra. La hermana le respondió que la verdadera sabiduría no venía solo de las palabras, sino de una entrega total al misterio de la fe. La joven se sintió tocada por esas palabras, pero al mismo tiempo la simplicidad del consejo no parecía suficiente para calmar el torbellino en su corazón. En una noche particularmente solitaria, Gertrudis se dirigió a la capilla. El silencio era absoluto, y la joven se arrodilló frente al altar. Por un largo momento, miró al crucifijo con una expresión de desesperación, como si preguntara a Cristo por qué su corazón estaba tan inquieto. En un murmullo, confesó sus dudas, su cansancio y su anhelo por una experiencia verdadera de la presencia divina. En ese instante, se dio cuenta de que, durante todos esos años de estudio, tal vez se había alejado de la simplicidad de la fe. Había buscado respuestas para cada pregunta, pero no se había permitido experimentar la paz de la entrega sin reservas. Lo que sucedió a partir de ese momento fue una transformación gradual. Gertrudis comenzó a dedicar más tiempo a la oración y menos al estudio, tratando de silenciar la mente para escuchar lo que Dios quería revelarle en su silencio. Empezó a participar en los momentos de oración colectiva con una nueva perspectiva, ya no como un deber, sino como una oportunidad de entregar su propia alma a Dios, sin la necesidad de comprenderlo todo. Este proceso no fue fácil, pues su mente seguía buscando respuestas y su curiosidad permanecía viva. Pero, poco a poco,
Aprendió a equilibrar el deseo por el conocimiento con la aceptación de la simplicidad del amor divino. Gertrudis fue entonces invadida por una nueva sensación, una humildad que brotaba del reconocimiento de su propia limitación. Se dio cuenta de que el conocimiento humano, por más vasto que fuera, no era capaz de abarcar la totalidad del misterio de Dios. La joven comenzó a mirar las Escrituras de manera diferente, ya no como una fuente de respuestas exactas, sino como una revelación de algo que trascendía el entendimiento. Comenzó a valorar cada versículo como una puerta abierta al divino, una puerta que no necesariamente necesitaba ser completamente comprendida, sino amada y respetada. Esta etapa de su vida marcó el inicio de una jornada espiritual más profunda y sincera. Al entender que su deseo de control y conocimiento debía dar paso a la confianza y la fe, Gertrudis sintió que su corazón se abría a una nueva experiencia de amor. Empezó a ver la fe como un camino de entrega donde Dios se revela en cada momento, no a través de teorías o tratados, sino en la simplicidad del amor y de la presencia. Aún dedicada al estudio, ya no buscaba respuestas definitivas, sino que estaba dispuesta a aceptar el misterio. La joven Gertrudis, que antes parecía una erudita en busca de verdades absolutas, ahora se convertía en una discípula, lista para aprender con la propia experiencia de la oración y del amor divino. En la oscuridad de una fría noche de invierno, algo extraordinario sucedería en la vida de Gertrudis. Hasta ese momento, sus días eran como cualquier otro en el convento, marcados por oraciones, largos periodos de silencio y una intensa búsqueda de sentido. Pero esa noche se sentía más inquieta que nunca. Un peso abrumador se apoderó de su corazón, una angustia que parecía desvanecer todo el esfuerzo de búsqueda y dedicación. Se sentía como alguien que vaga por un desierto interminable, hambrienta de respuestas que nunca llegarían. Su alma parecía asfixiada, sin fuerzas y sin consuelo. En ese momento, su espíritu anhelaba algo definitivo, algo que fuera más profundo y personal que las palabras de los libros o las oraciones memorísticas. Gertrudis decidió entonces ir a la capilla del convento, un espacio de suave penumbra, iluminado solo por las llamas tenues de algunas velas. La quietud era absoluta, lo que la hacía aún más consciente de su soledad interior. Se sentó en uno de los bancos, rodeada por el frío y el silencio. Con los ojos fijos en el altar, se vació de cualquier oración memorizada o fórmula de fe. Era solo ella y la sinceridad desnuda de su corazón. En su oración silenciosa, Gertrudis derramó su alma ante Cristo, exponiendo cada una de sus dudas y angustias, confesando el vacío que sentía incluso en medio de años de devoción y estudios. Con un murmullo casi inaudible, pidió por una luz, una prueba de que Dios estaba presente. Fue en ese instante que una presencia llenó el ambiente, una sensación inconfundible y casi palpable. La figura de Cristo apareció ante ella, resplandeciente en una luz que sus palabras nunca podrían describir por completo. La visión era a la vez aterradora y maravillosa, llenando a Gertrudis de un temor reverente, pero también de una alegría que parecía inundar cada célula de su ser. Cristo estaba allí, mirándola directamente, con una mirada que transmitía compasión, ternura y, sobre todo, una comprensión completa de cada una de sus penas y dudas. Gertrudis se sintió vista, plenamente comprendida, y por primera vez sintió que alguien realmente conocía su alma. La mirada de Cristo parecía tocar su alma de una manera que nunca había experimentado. Él no pronunció palabras, pero en ese instante, Gertrudis sintió que recibía un mensaje más claro que cualquier discurso. No busques más fuera de mí. Parecía decir la mirada de Cristo, penetrando cada capa de sus angustias e inquietudes.
Ella entendió que toda su búsqueda de conocimiento, todos los textos que había devorado y las horas de estudio, por más valiosos que fueran, no eran el camino para llenar el vacío de su alma. Era Cristo, y solo Él, quien podría ser el verdadero consuelo y satisfacción para su corazón. En ese momento, toda su vida adquirió un nuevo sentido. Todo lo que había hecho hasta entonces parecía una preparación para ese encuentro. Gertrudis sintió lágrimas correr por su rostro, lágrimas que expresaban una mezcla de alivio, gratitud y arrepentimiento. Alivio por finalmente encontrar lo que siempre había buscado. Gratitud por sentirse acogida por Dios. Y arrepentimiento por haber permitido que tantas distracciones, aunque fueran santas, la alejaran de esa simplicidad de corazón. Cristo entonces extendió la mano y en un gesto suave tocó el pecho de Gertrudis. Ella sintió un calor que irradiaba de su corazón, como si una llama se estuviera encendiendo en su alma, una llama que sabía que nunca se apagaría. A partir de ese toque, una paz profunda se apoderó de su ser, una paz que la envolvía y calmaba cada una de sus dudas. En silencio, Gertrudis prometió a sí misma que viviría por esa llama, por ese amor que ahora ardía en su pecho. Con la visión de Cristo aún viva en su mente, Gertrudis permaneció arrodillada, sumergida en un éxtasis espiritual que parecía suspender el tiempo. Su alma, antes atormentada por la búsqueda incesante de respuestas, ahora se sentía completa. La simplicidad del amor de Cristo era la respuesta a todas sus preguntas. Gertrudis comprendió que el conocimiento humano es limitado, pero el amor divino no conoce límites, llenando todos los vacíos y sanando todas las heridas. Se dio cuenta de que el verdadero conocimiento estaba en el encuentro con el propio Cristo, y que todo lo demás era solo un reflejo de esa verdad mayor. Después de ese encuentro, Gertrudis sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Al regresar al convento, su actitud y su fe adquirieron una nueva dimensión. Cada oración se convirtió en un acto de amor y cada día una nueva oportunidad para vivir en unidad con Cristo. Comenzó a ver a las otras hermanas con nuevos ojos, viendo en ellas la presencia de Dios, comprendiendo sus penas y limitaciones con una compasión renovada. Su propio dolor e inquietud la habían acercado más a aquellas que también buscaban consuelo. Gertrudis comenzó a dedicar sus oraciones y sacrificios no solo por ella misma, sino por todas las almas que también necesitaban sentir el amor de Cristo. Este encuentro marcó un punto de inflexión en su vida espiritual. Sus estudios ya no eran un fin en sí mismos, sino un medio para profundizar su comunión con Cristo. La joven Gertrudis había renacido. Su fe ahora tenía una base firme, no sostenida por la búsqueda intelectual, sino por la experiencia viva del amor divino. Ella ya no se veía como una estudiante en busca de respuestas, sino como una hija amada de Dios, llamada a difundir el amor que había recibido. Su corazón, una vez inquieto, ahora rebosaba de paz, y esa paz se convirtió en una fuente de consuelo y fuerza para las otras hermanas del convento. Después del encuentro místico que transformó su vida, Gertrudis sintió que un amor inmenso, una llama casi insoportable, llenaba su corazón. La experiencia de ver a Cristo y sentir su mirada penetrante le reveló una dimensión de la fe que nunca antes había experimentado, y esa visión seguía grabada en su alma. La joven comprendió que el llamado que había sentido durante toda su vida había finalmente encontrado un propósito claro y eterno. Ahora su corazón estaba enteramente dedicado a Cristo y encontró un símbolo para expresar la intensidad de ese amor: el Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón, donde se había sentido acogida y amada, representaba para Gertrudis la esencia de su fe y de su llamado.
Era el corazón que pulsaba con el amor infinito de Dios, y era en él donde encontraba sentido para cada momento de su vida. A partir de ese día, Gertrudis comenzó a dedicarse al Sagrado Corazón con una intensidad que tocaba profundamente a quienes convivían con ella. Sus oraciones se convirtieron en largas conversaciones con Cristo, donde, sin ninguna pretensión, se entregaba en confianza absoluta. Las hermanas del convento, que la observaban en silencio, percibían algo extraordinario en la joven. Gertrudis no era la misma. Su semblante, antes marcado por la inquietud, ahora irradiaba una serenidad profunda y un amor que parecía desbordar en cada gesto. Su devoción no se limitaba a los momentos de oración, sino que era visible en cada pequeño acto, en cada palabra que pronunciaba, como si todo su ser fuera un testimonio vivo de aquel encuentro sagrado. Cierto día, mientras rezaba sola en la capilla, se sintió envuelta por una presencia suave y reconfortante. En oración, visualizó el Sagrado Corazón de Cristo delante de sí, pulsando con una luz que parecía irradiar amor puro. No era una visión de júbilo, sino una experiencia de paz profunda. Gertrudis sintió como si pudiera escuchar los latidos del corazón de Cristo, acompasados, casi como una melodía que calmaba su alma. Ese corazón revelaba a cada pulsar el sacrificio y la entrega de Cristo por toda la humanidad. Al contemplar esa visión, Gertrudis comprendió que la esencia de su fe no estaba solo en el conocimiento o en las palabras, sino en vivir y compartir el amor sacrificial que Cristo había manifestado al mundo. Entendió con una nueva claridad que su misión era ser ella misma un reflejo de ese amor. Esta experiencia profundizó aún más su devoción al Sagrado Corazón. Gertrudis se dio cuenta de que su llamado no era solo personal, sino también una misión de interceder por aquellos que no conocían ese amor. Comenzó a ofrecer sus oraciones y sacrificios a favor de las almas que se encontraban distantes de Dios, implorando para que también ellas pudieran experimentar la misericordia que la transformara. Gertrudis rezaba con fervor por cada alma que le venía a la mente, y sus oraciones estaban impregnadas de una ternura que parecía romper la barrera del tiempo y del espacio. Las hermanas, observando esa dedicación, se sentían inspiradas y tocadas, pues veían en ella una fe viva, una entrega total. En otra ocasión, mientras meditaba sobre el corazón de Cristo, Gertrudis experimentó un dolor profundo, una especie de tristeza que brotaba de su alma y que en un primer momento no lograba comprender. Esa sensación la hizo arrodillarse y rezar intensamente. Poco a poco entendió que ese sentimiento era una participación en el sufrimiento que Cristo sentía por todas las almas perdidas y por aquellos que vivían alejados de su amor. Gertrudis se sintió llamada a ofrecer sus oraciones y penitencias no solo como un acto de devoción, sino como una forma de consolar el propio corazón de Cristo. Y a partir de ese momento se dedicó con aún más intensidad al sacrificio y a la intercesión, viendo en ello una forma de compartir el sufrimiento de Cristo. Gertrudis comenzó a realizar pequeños gestos de mortificación, ofreciendo cada uno de ellos en reparación por aquellos que no conocían o rechazaban el amor de Cristo. Sus días estaban marcados por oraciones silenciosas y actos de humildad que, a los ojos de las otras hermanas, parecían gestos simples, pero que escondían un profundo significado. En cada gesto, en cada palabra, Gertrudis buscaba consolar el corazón de Cristo, entregándose por completo, como si quisiera cargar consigo una fracción de las penas que él había soportado por amor al mundo. Sus oraciones, cargadas de fervor, no pedían nada para sí. Eran una ofrenda constante, un sacrificio silencioso que se volvía cada día más fuerte y más profundo.
La devoción de Gertrudis al Sagrado Corazón se volvió tan intensa que en algunos momentos las otras hermanas cuestionaban su propia capacidad de fe al observarla. No era raro que algunas la buscaran en busca de consuelo u orientación. Ella, siempre dispuesta a escuchar y a apoyar, ofrecía palabras de consuelo y oraciones que tocaban el corazón de quienes la buscaban. Su presencia transmitía una paz casi palpable y su fe, siempre serena, hacía que las hermanas sintieran una mayor proximidad con Dios. Muchas veces, al escuchar los relatos de las hermanas sobre sus propias luchas y dificultades, Gertrudis les ofrecía una visión de amor y comprensión que parecía alcanzar lo más íntimo de sus almas, como si fuera capaz de ver más allá de las palabras, directamente en el corazón de cada una. Con el tiempo, Gertrudis se convirtió en una especie de guía espiritual dentro del convento. Sin ningún deseo de reconocimiento, pasó a ser un apoyo para todas aquellas que, en algún momento, vacilaban en su fe. Para cada duda, ofrecía una palabra de esperanza. Para cada dolor, ofrecía una oración. Su fe no estaba construida sobre dogmas fríos o sobre el cumplimiento de reglas, sino sobre una confianza inquebrantable en el amor de Cristo, un amor que ella sabía que era capaz de transformar cualquier corazón. Las hermanas, al ser testigos de su fervor y su compasión, veían en ella un reflejo del propio Cristo, y muchas veces salían de sus conversaciones con un nuevo ánimo, con una nueva fuerza para enfrentar sus propias dificultades. En medio de este período de profunda devoción, Gertrudis se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía, sino que era una extensión del amor del Sagrado Corazón. Ese corazón que ella había contemplado en su visión era ahora el centro de su existencia y no deseaba nada más que permanecer unida a él. Cada oración que hacía, cada sacrificio que ofrecía, eran gestos de amor hacia aquel que la había rescatado de la soledad y la duda. Gertrudis había encontrado su propósito, y ese propósito era ser, en cada instante, una ofrenda viva de amor y consuelo para Cristo. La llama del amor por el Sagrado Corazón consumía a Gertrudis de tal manera que, en muchos momentos, sentía como si el mismo Cristo estuviera a su lado, compartiendo sus oraciones y ofreciéndole el consuelo que ella buscaba transmitir a los demás. Su fe se había convertido en un puente entre lo divino y lo humano, un puente que ella cruzaba todos los días en un movimiento de amor incesante. A medida que su devoción y entrega al Sagrado Corazón de Cristo se profundizaban, Gertrudis comenzó a experimentar una dimensión aún más íntima de su espiritualidad. El amor ardiente que la consumía parecía abrir puertas a realidades místicas, donde se encontraba cara a cara con los dolores y angustias de almas que clamaban por ayuda. Poco a poco, la joven comenzó a darse cuenta de que su vocación iba más allá de contemplar y amar a Cristo. Se sentía llamada a interceder por aquellos que estaban distantes del amor de Dios, un llamado silencioso, pero insistente, que se hacía más claro con cada oración, con cada sacrificio que ofrecía en silencio. Cierto día, durante una de sus profundas oraciones en la capilla del convento, Gertrudis sintió una presencia inusual, una sensación que, al principio, no sabía cómo explicar. Era como si alguien estuviera a su lado, un alma necesitada que buscaba consuelo. El ambiente a su alrededor parecía desbordar una súplica silenciosa, un pedido de auxilio que venía de mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Con el corazón pulsando en compasión, Gertrudis se entregó a la oración con una intensidad renovada. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de amor y misericordia, como si ofreciera al propio Cristo una ayuda para aquellos que no podían alcanzar por sí mismos el camino de regreso a su amor. Con el paso de los días, esta experiencia se volvió más frecuente y más intensa. Gertrudis comenzaba a sentir la presencia de esas almas,
y en su interior sabía que eran almas en el purgatorio que aguardaban la redención y anhelaban un alivio que solo la misericordia divina podría conceder. En algunas ocasiones casi podía escuchar murmullos suaves, no como palabras, sino como impresiones de desesperación y arrepentimiento. Gertrudis comprendió que Cristo, en su infinita compasión, le había concedido el don de interceder por esas almas. Aquella era una responsabilidad que aceptaba con el corazón humilde y una entrega completa. De cierta forma, sabía que este don era un reflejo del propio amor de Cristo, un amor que no abandonaba a ninguno de sus hijos. Con cada nuevo encuentro espiritual, Gertrudis sentía que su alma era despojada de cualquier residuo de vanidad o de preocupación por sí misma. En sus oraciones y mortificaciones ofrecía todo por esas almas, un sacrificio que, para ella, se volvía casi una segunda naturaleza. A veces, las hermanas del convento notaban que Gertrudis estaba más silenciosa, más recogida en oración, y percibían en su rostro una expresión de tristeza y compasión. Al preguntarle qué la afligía, solo sonreía serenamente, pues sabía que las palabras no serían suficientes para explicar la profundidad de la misión que ahora llevaba. Con el tiempo, entendió que su tarea era consolarlas, ofreciéndose como una intercesora por aquellos que aguardaban, muchas veces en dolor y arrepentimiento, por un descanso eterno. En una noche en que estaba particularmente sumergida en oración, Gertrudis tuvo una visión impactante. Se vio ante una multitud de almas que se acercaban a ella con miradas de gratitud y súplica. No podían hablar, pero cada mirada parecía implorar por paz. Al verlas, Gertrudis sintió una compasión tan grande que sus lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente, mientras elevaba su corazón a Dios en una súplica silenciosa por esas almas. En su oración ofrecía su propio dolor, su propia vida, si fuera necesario, para que esas almas pudieran encontrar descanso. Este ardiente deseo de ayudar a las almas del purgatorio era para Gertrudis una extensión de su devoción al Sagrado Corazón de Cristo. Sentía que al aliviar el sufrimiento de esas almas, estaba de cierta forma consolando al propio Cristo, que amaba a cada una de ellas con un amor inconmensurable. Este llamado a consolar las almas hizo que Gertrudis dedicara largas horas a la oración. A veces, en medio del silencio de la madrugada, ella era tomada por un sentimiento de urgencia, como si supiera que un alma en particular necesitaba sus oraciones en ese momento exacto. En esas horas se levantaba discretamente y se dirigía hasta la capilla, donde pasaba horas en profunda oración, intercediendo con fervor hasta sentir en su corazón que el alma había recibido el consuelo que necesitaba. Para Gertrudis, cada oración era una oportunidad de amar y servir a Cristo de manera práctica, pues sentía que, al ayudar a esas almas, estaba en comunión directa con el propio corazón de Cristo. Las hermanas del convento notaban que algo diferente sucedía con Gertrudis. Su piedad, que siempre había sido grande, parecía haberse intensificado, como si ella cargara un peso invisible, una responsabilidad silenciosa que nadie más podía ver. Algunas hermanas se preguntaban qué hacía que Gertrudis pasara tantas horas en oración, y al observar el brillo en sus ojos y la paz que ella irradiaba, comenzaban a verla como un ejemplo de entrega completa a Dios. Gertrudis, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Sabía que su misión era oculta, que nadie jamás podría comprender la extensión de su llamado. Y para ella, ese anonimato era parte del don. Era la oportunidad de ofrecer un sacrificio oculto, conocido solo por Cristo y por aquellas almas a quienes servía. Con el tiempo, la fama de su santidad y compasión comenzó a esparcirse fuera de los muros del convento. Algunas personas de la comunidad venían al convento en busca de consejos,
Y Gertrudis, siempre atenta, ofrecía palabras de aliento y consuelo. Muchos de aquellos que la buscaban eran personas que cargaban culpas y arrepentimientos profundos, y su presencia les traía una paz que no podían explicar. Era como si, al conversar con ella, experimentaran un consuelo directo del propio Dios. Gertrudis escuchaba a cada una de esas almas con paciencia y atención, y sus palabras tenían el poder de aliviar las aflicciones más intensas, pues eran dichas con la sinceridad y la compasión de alguien que comprendía el dolor humano en toda su profundidad. A lo largo de esos años de intercesión, Gertrudis desarrolló un amor aún más profundo por el Sagrado Corazón. Sabía que ese corazón era un símbolo de amor y misericordia infinitos, un refugio para todas las almas, y deseaba ser, de alguna forma, un canal de ese amor para los demás. En sus oraciones, a menudo pedía a Cristo que la hiciera digna de sufrir por los demás, que le permitiera compartir el dolor de las almas que tanto amaba. Su vida era una oferta constante, una entrega sin reservas, una oración continua. Gertrudis no esperaba gloria ni honores. Su único deseo era ser fiel al amor que transformó su vida y que ahora la guiaba a cada paso. La devoción al Sagrado Corazón de Cristo y el don de interceder por las almas transformaron a Gertrudis de una joven buscadora inquieta en una verdadera sierva de Dios. Alguien cuya vida era un acto incesante de amor y compasión. Continuó viviendo así, en un silencio profundo y una humildad tan serena que parecía reflejar la propia paz del corazón de Cristo. Con el tiempo, Santa Gertrudis comenzó a vivir una nueva fase en su caminar espiritual, marcada por la experiencia del dolor físico y la fragilidad que venían como olas inesperadas, interrumpiendo la serenidad de sus días de devoción. Las primeras manifestaciones de su enfermedad surgieron de manera casi imperceptible, como un cansancio constante que parecía afectar incluso las actividades más simples. Para las otras hermanas, Gertrudis siempre había sido la imagen de fuerza y dedicación, una mujer que se entregaba completamente al servicio de Dios sin vacilaciones. Sin embargo, ahora sentía el peso de cada paso, el dolor que surgía como una espina en su carne, como si su propio cuerpo resistiera la misión sagrada que el alma insistía en abrazar. Cuando los dolores comenzaron a intensificarse, Gertrudis sintió que una nueva prueba espiritual se dibujaba ante ella. En silencio, aceptaba cada momento de incomodidad como un llamado para compartir aún más íntimamente la pasión de Cristo. Comprendía el sufrimiento de una forma profunda y misteriosa, no como un castigo, sino como una participación sagrada en el sacrificio redentor. Cada noche en que el sueño era interrumpido por el dolor, cada mañana en que se levantaba con dificultad para sus oraciones, se convertía para ella en una oportunidad de ofrecer su propia vida como un sacrificio vivo, un acto de amor por el cual deseaba unirse aún más al corazón de Cristo. Durante este periodo, Gertrudis desarrolló una compasión aún más intensa por las almas que sufrían. Sentía que su propio dolor era un espejo de los dolores de muchas almas en el purgatorio, de las almas que tanto amaba y por las cuales ya había dedicado tantas oraciones. En su mente, ellas eran sus hermanos y hermanas espirituales, compañeros en una jornada de purificación y redención. Cada nuevo espasmo de dolor era una oportunidad para interceder por esas almas con una sinceridad que desbordaba de su corazón. Encontraba consuelo en la certeza de que, al ofrecer su sufrimiento en silencio, Dios transformaba cada lágrima, cada suspiro, en una fuente de misericordia para aquellos que aguardaban su liberación. La comunidad del convento observaba con preocupación el estado de Gertrudis, viendo que, con el tiempo, su salud parecía deteriorarse aún más.
Ella, sin embargo, siempre esbozaba una sonrisa discreta, como si su alma estuviera en paz, incluso cuando el cuerpo mostraba signos de agotamiento. Algunas hermanas cuestionaban cómo podía soportar eso con tanta serenidad, y Gertrudis respondía de manera simple, diciendo que, para ella, cada dolor era una oportunidad de estar al lado de Cristo, de cargar, aunque mínimamente, la cruz que Él había llevado por toda la humanidad. Así es como ella veía su sufrimiento, un acto de amor silencioso y constante, una oración viva, más fuerte que cualquier palabra. Había, sin embargo, momentos en que el dolor se volvía tan intenso que ella se encontraba sola, en su celda, luchando contra su propia fragilidad. En esos momentos, cuando la oscuridad parecía envolver su alma y la fuerza de su espíritu era puesta a prueba, Gertrudis dirigía su mirada hacia el crucifijo en su celda. Se aferraba a la imagen de Cristo en la cruz, como quien se aferra al último ancla de esperanza. En esos minutos de profundo abandono, Gertrudis comprendía que su misión de consolación no se restringía solo a las almas del purgatorio, sino que ella misma, en su humanidad, necesitaba ser consolada por Cristo. Y, de alguna manera, al buscar consuelo en Él, sentía como si recibiera en su interior una paz inexplicable que la sostenía hasta que la tormenta pasara. Con el paso de los meses, el sufrimiento se convirtió en un compañero constante. Apenas podía caminar sin sentir un dolor profundo, pero continuaba participando en los servicios diarios, aunque el esfuerzo le costara todas sus fuerzas. Había algo extraordinario en la manera en que Gertrudis mantenía la calma y la disposición de espíritu, una entrega absoluta que tocaba a todos a su alrededor. Las otras hermanas del convento comenzaron a ver en ella una figura que personificaba el verdadero amor a Dios, un amor que no buscaba recompensas ni alivios, sino que se contentaba con ser una ofrenda de sacrificio. Cierto día, mientras estaba sola en la capilla, Gertrudis tuvo una experiencia mística que marcó profundamente esta fase de su vida. Estaba arrodillada, en oración silenciosa, cuando sintió una presencia que le trajo una sensación de paz y calor. Fue como si el propio Cristo estuviera a su lado, compartiendo su dolor. En su visión se vio al lado de Jesús, quien cargaba la cruz en el camino del Calvario. En un gesto de infinita ternura, Él se volvió hacia ella y le dijo que cada dolor que ella sentía, cada sacrificio que hacía, era como un bálsamo para su corazón, un acto de amor que Él recibía con gratitud. Al escuchar estas palabras, Gertrudis sintió que todos sus dolores, todas las noches en vela, cada momento de soledad, formaban parte de una misión más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Comprendió que su sufrimiento no era un castigo, sino una elección divina que le permitía estar más cerca de Cristo. Esta nueva comprensión le trajo una paz tan profunda que ella, que ya había aceptado el sufrimiento con amor, comenzó a verlo como un honor, como una forma de servir a Dios de manera total e irrestricta. Después de esta experiencia, Gertrudis comenzó a enfrentar cada día con una serenidad aún mayor. El dolor, que antes se soportaba con paciencia, ahora era abrazado como una amiga. Ofrecía cada espasmo, cada debilidad, por aquellos que aún no conocían el amor de Cristo. Sus oraciones se volvieron más intensas y su deseo de aliviar el sufrimiento de las almas aumentó aún más. En algunos momentos, las hermanas la encontraban rezando con una expresión de éxtasis, lo que la convertía en un ejemplo vivo de lo que significa ser una ofrenda para Dios. Para las hermanas, Gertrudis se convirtió en una luz en medio del convento, alguien cuya vida y cuyo sufrimiento servían como un recordatorio constante del amor y la compasión de Cristo. Su presencia era un consuelo,
una inspiración para todas aquellas que buscaban crecer en la fe. Algunas hermanas llegaron a decir que, al verla soportar el dolor con tanta serenidad, se sentían tocadas a renovar sus propios votos, a buscar en Dios la fuerza para superar sus dificultades personales. Gertrudis vivió el resto de sus días en un estado de paz interior, una paz que trascendió todo el dolor y todo el sufrimiento que su cuerpo podía sentir. Sabía que su sufrimiento era un don, una oportunidad de unirse a Cristo de forma íntima, y su vida se convirtió en un testimonio elocuente de ese amor incondicional. A medida que su vida avanzaba y su sufrimiento aumentaba, algo inesperado brotó en el corazón de Gertrudis, un amor profundo e incondicional por aquellos que se encontraban distantes de Dios. Comenzó a sentir una compasión inmensa por los pecadores, por aquellos que aún no habían experimentado la gracia redentora de Cristo. Para Gertrudis, la misericordia era lo que daba sentido a su propio sufrimiento, y su dolor se convertía cada vez más en una súplica silenciosa por aquellos que vivían en la oscuridad del pecado y en la ignorancia del amor de Dios. En sus oraciones diarias, Gertrudis comenzó a incluir de manera intensa y fervorosa intercesiones por los pecadores. Al rezar, sentía que cargaba con todo su ser el peso de los que estaban alejados de la gracia divina. Su alma era invadida por una ternura que parecía expandir su corazón, como si fuera posible, en oración, abarcar el mundo entero. En algunas madrugadas, cuando despertaba con el corazón pesado de un sentimiento inexplicable, Gertrudis interpretaba esa angustia como una inspiración divina para interceder en favor de los pecadores. Así, dedicaba largos períodos de oración por aquellos que estaban lejos de Cristo, convencida de que la misericordia de Dios, así como ella la había experimentado, era ilimitada. A veces, en las horas más silenciosas de la noche, Gertrudis se ponía de rodillas y permanecía así por horas, orando con un fervor que tocaba cada fibra de su ser. Sentía que, de alguna manera, sus oraciones podrían abrir caminos para que esas almas reencontraran el perdón y el amor de Dios. No era un pedido simple, era un clamor, una súplica que ella ofrecía con toda la sinceridad de un corazón redimido. Esta compasión por aquellos que se perdían era para Gertrudis la extensión natural del amor que sentía por el Sagrado Corazón de Cristo. Ella percibía que el corazón de Cristo pulsaba especialmente por esos hijos que se habían alejado del camino, y en sus momentos de contemplación, Gertrudis casi podía ver el sufrimiento de Cristo, el corazón herido por aquellos que, atrapados en sus propias elecciones, se distanciaban de la paz que Él ofrecía. El dolor que ella sentía era, de cierta manera, un reflejo del amor y la tristeza de Cristo por aquellos que aún no habían encontrado el camino de la redención. La profundidad de este amor fue puesta a prueba cuando Gertrudis comenzó a ser buscada por personas de la comunidad. Entre ellas, muchas llevaban historias de vida marcadas por la culpa y el arrepentimiento. Personas que, ya en edad avanzada, traían pecados antiguos y heridas profundas que los alejaban de la paz. La cercanía de Gertrudis, su presencia pacífica y su mirada de comprensión, hacía que esas almas sintieran que podían confiar en ella. Y así, sin que necesitara decir una sola palabra de juicio, Gertrudis se convirtió en una consejera para aquellos que más se consideraban indignos del amor de Dios. Con paciencia y una bondad serena, Gertrudis escuchaba cada relato con el corazón abierto, ofreciendo palabras de aliento y esperanza. Ella veía a cada una de esas personas como hijos perdidos, personas que, como ovejas descarriadas, deseaban regresar a casa, pero no sabían cómo. Y al escuchar cada una de esas historias de dolor y arrepentimiento, experimentaba una empatía que la conmovía profundamente.
No era raro que sus lágrimas se mezclaran con las de aquellos que confesaban sus pecados, y sus palabras eran de un consuelo que superaba el entendimiento humano. Era como si la misma compasión de Cristo hablara a través de ella, tocando el corazón de las almas que necesitaban perdón. Durante esas conversaciones, Gertrudis jamás imponía penitencias o reprensiones. Al contrario, les ofrecía la certeza de que el perdón de Dios era mayor que cualquier falla y que el amor divino estaba siempre listo para acoger a aquellos que verdaderamente se arrepentían. Su compromiso con los pecadores era tan profundo que, después de cada encuentro, dedicaba horas en oración y sacrificio, ofreciendo su propio dolor físico y espiritual como una intercesión silenciosa para que esas almas alcanzaran la paz. Gertrudis creía que su vida, llena de sufrimiento y entrega, era una ofrenda viva que Dios usaba para tocar los corazones de aquellos que más necesitaban redención. Una noche, tras escuchar el desahogo de un hombre atormentado por pecados que él consideraba imperdonables, Gertrudis volvió a la capilla y se arrodilló ante el altar. Sintió una angustia tan profunda que parecía consumir su espíritu, como si el peso de las culpas de aquel hombre se hubiera transferido a ella. Y en ese momento hizo una oración con un fervor y una sinceridad que ella misma jamás había experimentado. Clamó a Dios por aquel hombre, pidiendo que la misericordia divina pudiera tocar su corazón y liberarlo de sus angustias. Ella pidió a Cristo que, si fuera necesario, le permitiera cargar parte del dolor de aquel hombre, para que él pudiera experimentar la paz del perdón. Gertrudis sintió, en respuesta a esa oración, una serenidad invadir su alma, como si Cristo la hubiera escuchado y aceptado su pedido. Comprendió entonces que su misión no era solo una devoción personal, sino una tarea de rescate. Su oración, su compasión y su sufrimiento tenían el poder de interceder por aquellos que necesitaban una nueva oportunidad de vida. Gertrudis sabía que, de alguna manera misteriosa, el amor que ella ofrecía y el sufrimiento que soportaba en silencio eran como un puente para aquellos que aún estaban lejos de Dios. Con el tiempo, más personas vinieron a ella en busca de orientación, y la fama de su compasión superó los límites del convento. Para cada alma que la buscaba, Gertrudis ofrecía el amor más puro, el mismo amor que experimentaba en su propia relación con el Sagrado Corazón de Cristo. Ella ya no veía más a los pecadores como personas aparte. Los veía como hermanos y hermanas, como seres humanos en busca del mismo amor y del mismo perdón que ella misma había encontrado. Gertrudis comprendió que su misión era traer la luz del amor de Cristo a aquellos que más necesitaban, convirtiéndose así en una verdadera apóstola de la misericordia. Cada momento de sufrimiento, cada noche en vela y cada oración hecha con lágrimas se convirtieron para Gertrudis en una ofrenda a Cristo por esas almas. Y así, con una fe que superaba cualquier límite, continuó su camino, un camino de amor y sacrificio, decidida a ser una intercesora incansable para aquellos que más necesitaban de la misericordia de Dios. En la fase madura de su vida, Santa Gertrudis comenzó a percibir que sus experiencias místicas, sus luchas espirituales y las profundas lecciones de amor y misericordia que había aprendido a lo largo de los años no podrían morir con ella. Sentía en su interior que todo lo que Dios le había concedido, sus visiones, sus oraciones y el arduo camino de purificación, debía ser compartido con el mundo para el beneficio de las almas futuras. Esta certeza crecía como un llamado que la despertaba, una misión que debía cumplir antes de que su tiempo llegara a su fin. Así, con humildad y dedicación, Gertrudis comenzó a escribir lo que se convertiría en un verdadero testamento espiritual.
Sus palabras no eran solo registros de sus experiencias, sino cartas de amor dirigidas a todos aquellos que, de alguna manera, necesitaban un encuentro verdadero con el corazón de Cristo. Ella escribía con el mismo fervor con que oraba, cada frase cuidadosamente compuesta como una súplica. Más que una autora, Gertrudis se veía a sí misma como una mensajera, alguien que transmitía una sabiduría que no era suya, sino que había recibido como un regalo divino. A lo largo de las noches silenciosas, mientras la mayoría de las hermanas dormía, Gertrudis permanecía en su celda, envuelta por el tenue resplandor de las velas, escribiendo sin prisa. Sus manos, ya marcadas por el tiempo y el trabajo constante, se movían suavemente sobre el papel, registrando cada visión, cada mensaje que Dios le había concedido en oración. Ella creía que sus palabras debían ser sinceras y simples, para que cualquiera que las leyera pudiera comprender la profundidad del amor divino. Había un cuidado en cada línea, pues sabía que lo que escribía no era solo para sus contemporáneos, sino para almas que vivirían siglos después de ella, enfrentando luchas similares y buscando la misma paz. En muchas noches, mientras escribía, Gertrudis se veía envuelta en un sentimiento de reverencia y responsabilidad. Comprendía que estaba redactando algo que iría más allá de su propia vida, y esa comprensión la impulsaba. Cuando revisaba sus textos, muchas veces sentía un ardor especial al leer sus propias palabras, como si el amor que ella transmitía volviera a tocar su propio corazón. En algunos momentos, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, un reflejo del impacto que aquellas palabras tenían para ella misma. Ella estaba registrando no solo lo que veía o sentía, sino su alma entera. Cada frase era, para ella, un acto de ofrenda, un intento de compartir la profundidad del amor que Cristo había plantado en su corazón. Gertrudis escribía con la intención de despertar en los lectores una experiencia de encuentro personal con Cristo. Sabía que muchos que leerían sus textos, al igual que ella, buscarían algo que no podría encontrarse en libros comunes. Por eso, sus palabras no eran teorías teológicas o tratados doctrinales. Eran más bien un lenguaje de amor y misericordia, una invitación a una intimidad profunda con Dios. Deseaba que cada alma que leyera aquellas páginas se sintiera tocada por el mismo amor que la había transformado. Su escritura era como una extensión de su propia vida, simple, verdadera e impregnada de la presencia de Cristo. En una ocasión, mientras estaba escribiendo, Gertrudis sintió una presencia intensa a su lado, como si Cristo estuviera allí, acompañando cada palabra. Sintió su amor y su aprobación, como si el propio Cristo sostuviera su mano, guiándola en lo que debía ser escrito. Este momento la marcó profundamente, pues confirmó que estaba siguiendo el camino que le había sido preparado. Sus palabras eran una ofrenda de gratitud, una manera de retribuir el amor que había recibido. Gertrudis comprendió que cada línea escrita era una semilla de esperanza que podría florecer en cualquier corazón que buscara a Dios. Con el tiempo, sus palabras comenzaron a atraer la atención de otras hermanas del convento y de personas que visitaban el monasterio en busca de orientación espiritual. Muchas venían a ella y compartían cómo sus escritos las habían tocado, trayéndoles paz, esperanza y una renovación en la fe. Gertrudis, aunque feliz por saber que sus palabras estaban alcanzando a las almas necesitadas, siempre se mantenía humilde, atribuyendo todo el mérito a Dios. Decía a todos que ella era solo un canal, una sierva cuya única misión era dar testimonio de la misericordia y del amor infinitos de Cristo. Estos escritos, que años después se volverían famosos e inspirarían a innumerables corazones, eran en realidad el reflejo de una mujer que conocía profundamente el dolor, la fragilidad y la necesidad de redención.
cada visión que compartía, cada mensaje de amor que registraba, tenía la sinceridad de alguien que, a través del sufrimiento y la oración, había encontrado la paz. Para Gertrudis, la verdadera fuerza de sus palabras estaba en su honestidad, en su entrega total al misterio de Dios, y ella esperaba que cualquier persona que leyera sus textos pudiera experimentar la misma transformación que la había tocado. Antes de terminar su último escrito, Gertrudis hizo una oración simple y sincera, pidiendo a Dios que sus palabras no fueran vistas como suyas, sino como un eco del amor divino. Rogó para que su legado no fuera un monumento a ella misma, sino una puerta abierta para que otras almas conocieran el corazón de Cristo. Y así, en un acto de humildad y de fe, confió todos sus escritos a Dios, como una ofrenda final, un sacrificio que ella esperaba que pudiera tocar generaciones. Cuando, finalmente, su obra estuvo concluida, Gertrudis sintió una paz profunda, una paz que llenaba cada espacio de su alma. Era como si, al completar este testamento de amor, ella misma hubiera experimentado nuevamente el amor de Dios de una manera más profunda y más completa. La certeza de que había cumplido su llamado le trajo una serenidad que nunca había sentido antes. En los últimos años de su vida, Santa Gertrudis alcanzó una unión tan profunda con Dios que incluso en su debilidad irradiaba una paz y una luz que no podían ser contenidas. Para ella, cada día era una oportunidad de renovar su entrega al amor divino, como un alma que había encontrado su propósito y se afirmaba en un amor sin límites. Sin embargo, algo aún más extraordinario marcó este periodo final. La profundidad de su compromiso con la salvación de las almas se volvió casi un llamado consumado por completo, como si Dios, en su infinita bondad, la hubiera preparado durante todos esos años para esta misión final. Cada día, la intensidad de sus oraciones crecía y Gertrudis comenzó a ofrecer todos los aspectos de su vida: dolor, alegría, silencio y hasta el sueño, por la conversión y redención de todas las almas. Sentía que su propia existencia estaba interconectada con la salvación de aquellos que aún no conocían la gracia y la paz de Cristo. Las monjas que convivían con Gertrudis observaban con reverencia la transformación que ocurría en ella. Era como si se hubiera convertido en un sacrificio vivo, una llama incesante de intercesión. Ellas veían a Gertrudis sentada sola en la capilla durante horas, muchas veces en un silencio tan profundo que parecía comunicar un amor imposible de ser traducido en palabras. Las noches, especialmente, se convirtieron en el momento más especial para esta intercesión. Gertrudis despertaba muchas veces en la madrugada, sintiendo una urgencia inexplicable en su espíritu. Con el tiempo, se dio cuenta de que esos llamados nocturnos no eran fruto de una agitación interior, sino más bien una invitación de Dios para que orara por aquellos que, en alguna parte del mundo, necesitaban ayuda. Ella no sabía exactamente quiénes eran esas personas, pero el peso de sus aflicciones parecía depositarse en su corazón, y en respuesta, ella ofrecía todo su ser en oración silenciosa. Era como si, en ese estado de entrega total, Dios permitiera que su alma tocara y consolara a las almas afligidas en lugares y tiempos desconocidos. En una de esas noches, al rezar con una intensidad que rozaba el agotamiento, Gertrudis tuvo una visión que le confirmó la profundidad de su misión. Ella vio a Cristo de pie, rodeado por una multitud de almas que la miraban con gratitud y serenidad. Cada una de esas almas parecía haber sido tocada por sus oraciones y sacrificios. Cristo le dijo con ternura que esas almas aguardaban solo una última intercesión para alcanzar la paz eterna. Gertrudis entendió entonces que toda su vida, desde la infancia, había sido preparada para ese momento. Ella sentía
con una claridad casi tangible que su misión era ser un canal por el cual Dios derramaba su misericordia sobre esas almas. A lo largo de las semanas siguientes, Gertrudis intensificó aún más sus intercesiones, como si supiera que el tiempo se agotaba. Su cuerpo frágil daba señales de cansancio, y el dolor que antes soportaba con serenidad ahora se intensificaba como una corona invisible de espinas. Aún así, se mantenía firme en su decisión de ofrecer todo por aquellos que aún no habían conocido el amor de Cristo. Ese sacrificio final era, para Gertrudis, un honor, y lo aceptaba como un regalo, consciente de que su propia vida se había convertido en una oración viva. En sus últimos días, las monjas comenzaron a notar que Gertrudis parecía habitar una realidad diferente. Pasaba la mayor parte del tiempo en oración, sus ojos brillando con una luz que transmitía una paz más allá de la comprensión humana. Las palabras que profería, simples y suaves, traían consuelo a todos a su alrededor, y muchas de las hermanas buscaban en ella una guía que trascendía la razón. En sus gestos y en su mirada encontraban la certeza de que Gertrudis estaba plenamente unida a Cristo, y que sus oraciones eran como un eco de las oraciones de Cristo, llenas de amor y compasión. Cuando, finalmente, su cuerpo ya no podía soportar más la carga de las intercesiones y los sacrificios que había ofrecido a lo largo de los años, Gertrudis comenzó a prepararse para lo que sabía que sería el último acto de su vida. En un día de paz y silencio, pidió que las monjas la acompañaran en oración, pidiendo que elevaran sus voces en cánticos de alabanza y gratitud. En sus ojos había un brillo de serenidad y una alegría profunda, como si supiera que estaba a punto de entrar en la presencia de aquel a quien tanto amaba. En los últimos momentos, sus manos, frágiles y marcadas por el tiempo, permanecieron entrelazadas en oración, mientras ella repetía, en voz baja, palabras de entrega. Las monjas a su alrededor la oían susurrar las palabras de Cristo: en tus manos entrego mi espíritu. Y con esa última oración, su alma dejó el cuerpo, partiendo en una paz tan profunda que las monjas presentes se sintieron tocadas por lo sagrado. Al enterarse de su partida, muchas de las hermanas recordaron sus enseñanzas, su vida de sacrificio y amor. Gertrudis había dejado un legado que no se limitaba a sus escritos o a sus visiones, sino que estaba profundamente marcado en la vida de cada una de aquellas mujeres. Tras la muerte de Santa Gertrudis, el convento de Helfta se sumió en un profundo silencio. Las monjas que habían sido testigos de su partida sentían la ausencia de una presencia que para muchas se había convertido en una fuente inagotable de consuelo y orientación. El vacío dejado por su partida no era solo el de una hermana de fe, sino de una mujer cuya vida, marcada por una espiritualidad única, había tocado los corazones de todos a su alrededor. La memoria de Gertrudis estaba impregnada en cada rincón del convento, como un perfume sutil, un recordatorio constante del amor de Dios manifestado a través de un alma completamente entregada. La historia de Gertrudis no terminó con su muerte. De hecho, comenzaba allí una nueva etapa de su misión. Sus palabras, cuidadosamente escritas e impregnadas del amor por el Sagrado Corazón de Cristo, comenzaron a circular entre las monjas y poco a poco llegaron a los monasterios vecinos y a comunidades distantes. La intensidad y sinceridad de sus visiones y oraciones tocaban a todos aquellos que se encontraban con sus escritos. Muchos encontraban en ellos una paz inexplicable, un destello de la misericordia divina, como si la propia presencia de Gertrudis aún los tocara a través de cada línea.
Para las hermanas de Helfta, esos textos eran más que simples palabras, eran memorias vivas de una amiga, de una guía espiritual que las había enseñado a buscar una relación íntima y transformadora con Dios. Cada vez que leían sus oraciones, era como si la voz de Gertrudis resonara por los pasillos, trayendo de vuelta la serenidad y la profundidad de su fe. Las monjas veían en sus escritos la esencia de la propia Gertrudis, una mujer que había comprendido que el amor de Cristo era la fuente de todas las cosas y que ese amor era capaz de transformar el corazón más endurecido. Con el paso del tiempo, el impacto de Santa Gertrudis fue expandiéndose. Sus textos llegaron a diferentes monasterios de Europa, siendo copiados y compartidos con fervor entre monjes y monjas que buscaban un ejemplo de santidad. Los abades y obispos que recibían esas copias a menudo quedaban impresionados por la profundidad espiritual y la humildad que transparecían en cada línea. Para ellos, Gertrudis era un testimonio de que la santidad no estaba solo en las grandes realizaciones, sino también en los pequeños actos de fe y en los sacrificios diarios ofrecidos con amor sincero. Algunos de esos textos llegaron incluso a Roma, donde estudiosos y teólogos quedaron intrigados por el fervor y la simplicidad de sus visiones. En una época marcada por dudas y conflictos, los escritos de Gertrudis representaban una fuente de inspiración y de reconciliación. Muchos veían en ella un ejemplo de cómo la fe podía superar los límites de las doctrinas y de las disputas, alcanzando el núcleo del amor de Cristo. En medio de esos estudiosos, las palabras de Gertrudis eran un recordatorio de la pureza y la simplicidad que debían caracterizar la vida de todos los cristianos. El impacto de sus escritos trascendió los muros del convento y las fronteras de Alemania. Llegaron hasta regiones donde la fe estaba debilitada, tocando corazones de personas que se encontraban distantes de Dios. Para muchos, el testimonio de Santa Gertrudis fue una luz en tiempos de oscuridad, un llamado a volver sus corazones al amor de Cristo. Personas que jamás habían pisado un convento o participado en una misa se sentían tocadas por su mensaje, experimentando, a través de sus palabras, un atisbo de la misericordia que Gertrudis tanto amaba y predicaba. Los relatos de conversiones y de milagros atribuidos a Gertrudis comenzaron a multiplicarse. La influencia de sus oraciones, de su intercesión, parecía alcanzar los lugares más inesperados. Aquellos que recurrían a ella en oración, pidiendo su ayuda y su intercesión, relataban gracias y bendiciones que no esperaban recibir. Para muchos, la historia de Gertrudis no era solo la de una santa del pasado, sino de una amiga espiritual, alguien que aún estaba presente y atenta a las necesidades de quienes la buscaban con el corazón sincero. Mientras tanto, en el convento de Helfta, las monjas continuaban honrando su memoria, recordando las lecciones y los momentos vividos junto a Gertrudis. Sus palabras sobre el Sagrado Corazón de Cristo y su amor por los pecadores eran recordadas constantemente, inspirando a las hermanas a intensificar sus propias oraciones y sacrificios. Gertrudis les había dejado un camino claro, una manera de acercarse a Dios a través de una vida de devoción y compasión. Para cada una de ellas, el ejemplo de Gertrudis era un recordatorio de que la verdadera santidad estaba en la entrega y en la sinceridad con que se vive cada momento. Con el paso de los años, la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de Gertrudis. Pasó a ser venerada como un modelo de mística y una intercesora poderosa, alguien cuya vida y cuyas oraciones permanecerían como un faro para las generaciones futuras. Su historia era ahora compartida entre fieles y celebrada en todo el mundo católico, un testimonio de que el amor de Dios no tiene límites y de que, incluso en medio del sufrimiento,
es posible encontrar la paz y la alegría en Cristo. Santa Gertrudis, que en vida jamás buscó reconocimiento, se había convertido para la Iglesia en un ejemplo perenne de humildad, fe y amor incondicional.